gusta siempre que voy a compartir la palabra de Dios, escuchar y estar muy atenta a las alabanzas previamente, antes de predicar y siempre. La alabanza para mí es como la confirmación de lo que voy a compartir en esta mañana. Y las alabanzas estaban en coordinación, ¿no? Con, con lo que voy a compartir. Y por ejemplo le decía, avívame, avívame con tu poder. ¿Qué más decía? Avívame con tu espíritu. Pues por ahí va la cosa. El título de la predicación en esta mañana es El espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese es el título de la palabra en esta mañana. Una chica llamada Ana, muy joven, tenía un gran anhelo en su corazón, un gran sueño. Y su sueño era abrir su propia panadería, una panadería. Pero cada vez que ella estaba a punto de dar ese paso para abrir esa panadería y que su sueño se hiciera realidad, el miedo y la duda la paralizaban. ¿Sabéis que el miedo en algunas ocasiones es necesario y es hasta bueno? Pero si es que te ayude a seguir adelante, que te empuje. Pero si el miedo te detiene, ya no es bueno, te paraliza. Entonces un día su amiga, la amiga de Ana, le recordó que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Estas palabras le dieron a Ana la valentía para seguir adelante con ese sueño y ese anhelo que tenía en su corazón. Y hoy en día su panadería es un éxito y un lugar de bendición para muchos. Segunda de Timoteo 1:7 es el versículo de esta mañana, el versículo que nos trae nuestro Padre en esta mañana, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hay una versión también que me gusta mucho y es el lenguaje sencillo que dice, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Qué bueno que es poder leer un versículo en todas las versiones que tenemos de la Biblia para comprenderlo mejor. Una forma de comprender mejor la palabra de Dios. Esta carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Cuántos sabías que era por el apóstol Pablo, verdad? El apóstol Pablo, no sé si se dan cuenta, que él habla mucho de eso, de fortaleza, de fortalecernos en Cristo, que también lo habla en Filipenses. Y lo más curioso es que el apóstol Pablo escribió esta carta para darle ánimos a su discípulo Timoteo, a ese joven discípulo que estaba llevando una iglesia en un contexto muy desafiante en esa época. Muy desafiante y también con muchas adversidades. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, necesitaba darle ese ánimo y fortaleza. ¿Y sabes desde dónde escribió el apóstol Pablo esta carta para darle ánimo? Desde la cárcel. ¡Wow! Yo me preguntaba, yo cuando leo esto, cuando leo todas las cartas que ha escrito el apóstol Pablo, la verdad que me llena de mucha valentía, porque eso es lo que transmite en la carta del apóstol Pablo. Fortaleza, valentía, ánimo. Al ver este hombre por todo lo que pasó en su vida por compartir el evangelio, por todas las tribulaciones. Y ahí estaba
encarcelado en Roma, poco antes de su muerte, y dando palabras de ánimo. ¿Cómo este hombre puede hacer eso? Pues porque estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu que no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso él podía transmitir eso a su discípulo Timoteo en ese momento, que necesitaba fortaleza, ánimo en ese tiempo de persecución y desafío que había en ese contexto. Y hoy en día también seguimos viviendo tiempos de desafíos y persecución, ¿verdad? Y por eso en esta mañana el Señor nos trae esta palabra, para recordarla, porque seguimos viviendo tiempos de desafío y persecución, a lo mejor no a la manera que se vivió en esa época, pero aquí tenemos otra. Ya sabemos cuál es la persecución, ¿no? Muchas ideologías anticristianas son una de las persecuciones, ¿no? El ateísmo, todas esas cosas que están enseñando, una sociedad anticristiana, esa persecución y ese gran desafío que tenemos nosotros como hijos, hijas de Dios. Qué tremenda fortaleza que transmite el apóstol Pablo en ese tiempo, ¿verdad? Y que hoy el Señor nos quiere recordar por medio de este versículo. Este versículo es un recordatorio de fortaleza y valentía. Una fortaleza y valentía que no proviene de nuestras propias fuerzas, sino que proviene de Dios. Es Dios el que nos la da. Y especialmente en esos momentos de adversidad, en esas tormentas, en esos desiertos que atravesamos. Es ahí donde Dios nos da esa fortaleza y valentía. Este poderoso recordatorio de que cuando también a lo mejor necesitamos tomar decisiones en nuestra vida, son cualidades que vamos a necesitar, a tener presente en nuestra vida diaria. Tenemos que a lo mejor tomar decisiones valientes y sabias. Y Dios nos va a ayudar por medio de estas cualidades. No debemos dejarnos llevar del miedo o la indecisión, como les decía anteriormente. Es inevitable tener miedo o temor en algún momento de nuestra vida. El problema es quedarnos ahí estancados y no avanzar o paralizarnos con ese miedo. Ese es el problema. Pero si nosotros somos conscientes y recordamos este versículo cada día en nuestra vida, ese temor va a desaparecer. Porque Dios está con nosotros. Él nos va a ayudar a seguir avanzando en cualquier área de nuestra vida, tanto a nivel espiritual, emocional o físico. Es un recordatorio de ánimo, de fortaleza. Debemos confiar en que el espíritu de poder, amor y dominio propio, que es igualmente autocontrol, Dios nos lo ha dado para guiarnos, para que tomemos también buenas decisiones en nuestra vida. Vamos a ver cómo este espíritu de poder, amor y dominio propio puede manifestarse en nuestras vidas. Primero, el espíritu de poder. Dios nos ha dado un espíritu de poder, lo cual significa que tenemos la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Acabamos de escuchar un testimonio tremendo de Annie. ¿Y ustedes quiénes creen que estaba ella siendo fortalecida? Estaba teniendo ese poder y esa fuerza gracias al espíritu que hay en ella, al Espíritu Santo que Dios ha puesto en ella. Eso fue la que la mantuvo a ella todo el tiempo fortalecida, que le dio ese poder para poder seguir avanzando y para vencer todos esos temores en ese momento de prueba y de desierto que estaba pasando ella. Y así cada uno de nosotros. Cada uno tiene una historia, ¿no? Y una experiencia con Dios.
un testimonio que contar, ¿verdad? Entonces recuerda, cuando estés pasando hoy en día por alguna dificultad, recuerda cómo has salido de esa situación victoriosa, porque siempre salimos victoriosos de cualquier situación. ¿Por qué? Porque el espíritu de poder está en nosotros. Está en nosotros. Tenemos esa fuerza para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Lo que no se nos debe olvidar. No podemos olvidarnos de eso. De ahí lo importante de aprendernos la palabra de Dios. Este es uno de los versículos que me ha ayudado muchísimo en mi vida personal. Muchísimo. Cuando he enfrentado y cuando enfrento, y por algo me lo mandó otra vez el Señor, pero primeramente me habla a mí, es porque necesito otra vez recordar que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Para poderme ayudar a enfrentar este desafío que estoy pasando en estos momentos. El Señor lo manda. No estamos solos en nuestras luchas. Contamos con ese poder divino. Ese poder que nos capacita, que nos sostiene, que nos ayuda a seguir adelante cualquier batalla, dificultad que estemos enfrentando. Este poder recuerda que no es nuestro, de Dios. Viene de Dios ese poder, no nuestro. Con nuestras fuerzas nos rendimos rápidamente y tiramos la toalla, ¿verdad? Pero con el poder de Dios, no. Con el poder de Dios seguimos adelante. Él es quien nos fortalece en nuestras debilidades. Si no, ¿quién lo está escribiendo? ¿Quién ha escrito este versículo? El apóstol Pablo, por todas las tribulaciones que tuvo que pasar él, hasta el punto de verse también, bueno, aquí lo está escribiendo en la cárcel ya antes de morir, por predicar el evangelio. Siempre el apóstol Pablo nos está dando esa palabra de ánimo y fortaleza. Tener este poder nos da la confianza de que podemos superar cualquier obstáculo, sin importar cuán grande sea y cuán difícil lo veamos nosotros. Porque humanamente vemos las cosas muchas veces, esto, ¿será que sí? Es un poder que debe darnos esa confianza de que sí vamos a superar cualquier dificultad. Este espíritu de poder también nos permite actuar con valentía. Cualquier desafío o reto que tengamos en la vida, en todas las áreas de nuestra vida, nos va a ayudar este poder a enfrentar con valentía. No con cobardía, acuérdense. Valentía. Cobardía es cuando no ponemos la cara, no enfrentamos las situaciones, ¿verdad? Sino que huimos. Preferimos dar la espalda y decir, yo no me ocupo de esto. Cobardía. Pero el Señor no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Nos ayuda a tomar decisiones firmes, a enfrentar nuestras preocupaciones con la certeza de que Dios está siempre con nosotros. Nos brinda fortaleza para no rendirnos, para seguir adelante, para avanzar. Incluso cuando las circunstancias las vemos humanamente imposibles, porque humanamente podemos ver muchas cosas imposibles, pero para Dios no hay nada imposible, nada. Recordemos la historia de Gedeón. Si no me equivoco, en Jueces estuvo compartiendo hace 8 días. La historia de Gedeón en Jueces 6, 7, lo pueden leer en casa, el capítulo entero del 6 y el 7. Gedeón se consideraba el más pequeño de su familia, pero Dios lo llamó a liberar a Israel de los madianitas, que eran sus enemigos en ese momento. Y a pesar de esas dudas que tuvo inicialmente Gedeón confió en el poder de Dios. Ese poder que le otorgaba Dios a Gedeón para poder enfrentarse en ese momento
a sus enemigos y liberar a Israel. Y con solo 300 hombres derrotó a un ejército mucho más grande. Dios le dio el poder necesario para cumplir su propósito. Y así encontramos muchas historias en la Biblia que podemos leer y aprender de ellas y aplicarlas en nuestra vida. Hoy enfrentamos muchos desafíos que a lo mejor algunas veces parecen insuperables. Desafíos como enfermedades, conflictos familiares, ¿no? En el trabajo, en el estudio, podemos enfrentar muchos desafíos. Pero sin embargo, no se nos puede olvidar que nosotros dependemos de Dios, de ese poder que Él nos da, no de nuestra propia fuerza. Fallamos cuando empezamos a creer que somos nosotros lo que lo hacemos, que podemos lograrlo por nosotros mismos y solo sin Dios y sacamos a Dios de nuestras vidas. Ahí es cuando fallamos. Es Dios el que nos ayuda a superar cualquier obstáculo. Es Dios el que nos va a ayudar. Este poder nos va a permitir enfrentar cualquier miedo que podamos sentir ante cualquier situación que podamos vivir. Es este poder el que nos va a ayudar. Este espíritu de poder, el que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Muchas veces, yo creo que cada día prácticamente estamos constantemente tomando decisiones y necesitamos estar avivados. Avívanos, avívanos con tu poder. Necesitamos estar avivados del Espíritu Santo para poder enfrentar estas situaciones. Este poder nos ayuda a tomar las mejores decisiones con valentía. Wow, cuando estamos a punto de tomar una decisión, lo primero que nos invade es el miedo. ¿Será que sí? ¿Será que esto va a salir bien? ¿Será que este paso que voy a dar, como la chicana con la panadería, será que esto va a dar resultado? ¿Se va a vender? ¿O voy a fracasar? No, no podemos ir con ese pensamiento, pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él es el que nos da ese espíritu. Tenemos que sacar fuera esos pensamientos negativos de nuestra mente. Dejar esos miedos y tomar las mejores decisiones con valentía. En esta mañana te pregunto, ¿estás confiando en el poder de Dios para enfrentar tus desafíos? Una buena pregunta para que nos hagamos. Meditemos en ella y analicemos. ¿Estamos confiando en Dios para enfrentar esos desafíos que estoy enfrentando en estos momentos? Segundo, está el espíritu del amor. Primero, el espíritu del poder. Segundo, el espíritu del amor. El amor es la esencia, carácter de Dios, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Y debe ser la esencia de nuestra vida. Este espíritu de amor debe impulsarnos siempre a actuar con compasión, perdón y generosidad. Nos mueve a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y siempre a reflejar el amor de Dios en todas nuestras acciones, en todo lo que hagamos. Este amor no es un sentimiento pasajero, sino un compromiso continuo de buscar el bien de los demás. El amor nos ayuda a superar barreras. Siempre el amor nos va a ayudar a superar barreras y a construir puentes de reconciliación. Ese es el espíritu que tenemos, ¿verdad?
Pues muchas veces se nos olvida que lo tenemos y no actuamos así, ¿verdad? Por eso necesitamos avivarnos, llenarnos, buscar cada día la llenura del Espíritu Santo para poder vivir ese espíritu de poder y amor en nuestras vidas. No apagar el Espíritu Santo, no entristecerlo. Es de la única manera que vamos a poder vivir con nuestro propio testimonio este versículo en nuestra vida. Avivados, llenos del Espíritu Santo. Este espíritu de amor siempre nos va a motivar a ser pacientes y amables. Y es bueno que pensemos en esto, porque si estamos fallando en esto, necesitamos que el Señor nos avive. Buscar más de su presencia y llenarnos más del Espíritu Santo para que nos ayude a vivir el espíritu de amor, ¿verdad? El espíritu del amor nos ayuda a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Es un amor que debe transformar y edificar. Y vemos el ejemplo en la Biblia de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? El que no la haya leído la puede leer en casa, Lucas 10, 25, 37. Esta parábola del buen samaritano nos enseña sobre el verdadero amor al prójimo. A pesar de las diferencias y riesgos que había por ese contexto, lo que se vivía, el samaritano siempre mostró compasión y amor al ayudar al hombre que estaba herido. Su amor no se limitó a palabras, sino que se manifestó en acciones. Él las mostró, dio testimonio de ellas. Tenía el espíritu del amor, ¿verdad? Hoy en día debemos pedirle al Señor que nos ayude a esforzarnos por mostrar ese amor en todas las relaciones, en todas, aún con nuestros enemigos. Que nos ayude a ser pacientes, comprensivos y estar siempre dispuesto a poder ayudar a los demás. El amor que Dios nos da es la base de la iglesia, es la base de una comunidad cristiana, para que la comunidad se mantenga fuerte y unida. Es la base en una casa, en un hogar, en un matrimonio, en una familia. Es la base. Te pregunto, ¿estás dejando que el amor de Dios te guíe a actuar, a hacer buenas acciones, a amar a tu prójimo? Es una buena pregunta. Ya van dos, esa es la segunda. ¿Estás dejando que el amor de Dios te guíe? Tercero, el espíritu de dominio propio. Wow. Aquí, el espíritu de dominio propio. Ahí ahora se me viene a la mente un dicho que he escuchado. Ahora no recuerdo de quién que decía. Porque Dios decía, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y demonio propio. No. Dominio. Porque es que con el dominio, muchas veces cuando no tenemos ese espíritu de dominio propio y no lo aplicamos en nuestra vida, ¡buah! Se nos sale ¿qué? El viejo hombre, ¿verdad? La vieja naturaleza. Ahí se nos sale. Entonces, tenemos el espíritu de dominio propio, que no se nos olvide.
Yo tengo que estar aplicando este versículo. Cada día me lo tengo que estar recordando yo misma. Me lo tengo que estar recordando. Todas las áreas de mi vida me lo estoy recordando. Todas las áreas. El dominio propio es la capacidad de controlar nuestras emociones, deseos y acciones. A veces no controlamos nuestras emociones. Se nos olvida que tenemos el espíritu de dominio propio, ¿verdad? Este espíritu nos ayuda a vivir una vida disciplinada. Esa palabra me encanta. Disciplinada. Pero a veces no nos gusta la disciplina, ¿verdad? Disciplina, cuando hablo de disciplina, lo hablo en todas las áreas. Espiritual, emocional y física. El Señor nos ha dado ese espíritu para que tengamos esa disciplina, ese autocontrol, ese dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Disciplina en nuestra vida espiritual para leer la Biblia, para orar, disciplina. ¿Cuánto lo necesitamos? Para controlar nuestras emociones cuando estamos enfrentando un problema, una adversidad o estamos discutiendo. Es ahí donde tengo espíritu de dominio, no demonio, dominio. Demonio propio no, dominio. Amén. Este espíritu es el que nos ayuda a vivir una vida disciplinada. Y también, ojo, importante, a resistir cualquier tentación. Porque cada día estamos luchando con las tentaciones. ¿O no? Luchamos pensamientos con las tentaciones. Por ejemplo, me reúno con una hermanita o un hermanito con un hermanito a tomar café. Pues tengo que tener dominio propio, no hablar mal de mi otra hermana o mi otro hermano, ¿verdad? Dominio propio de tu lengua. No te vas a tomar el café y empiezas a poner mal a todo el mundo. Eso no es dominio propio. Eso ya ahí está actuando otra cosa. Necesitas avivarte en el Espíritu Santo para que no caigas en esas tentaciones del chisme, de hablar mal, de criticar, de juzgar. Eso le corresponde el juicio a Dios, ¿verdad? Dominio propio. Dominio propio para enfrentar cualquier situación en tu trabajo. Es que ese jefe me provoca, es que mejor dicho, no, dominio propio. Señor, tú me has dado dominio propio. Y en vez de responderle mal, le respondo bien. Amén. No es una tarea fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos desarrollar esta virtud en nuestras vidas. No es fácil, pero sí la podemos desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo. El dominio propio nos permite mantenernos firmes en nuestras convicciones y actuar de acuerdo con nuestros valores. Muy importante eso. El dominio propio también nos protege de actuar impulsivamente y de tomar decisiones que luego podemos lamentar. Nos da la capacidad de pensar antes de actuar y antes de hablar. Ese es el dominio propio. Es que me provoca decir un montón de cosas, pero dominio propio. ¿Verdad? Dominio propio. Nos ayuda al espíritu de dominio propio a considerar las consecuencias que pueden traer esas malas decisiones o acciones que tengamos. Claro, el Espíritu Santo, si estamos avivados y llenos del Espíritu Santo, nos va a decir,
uy, cuidado con lo que vas a decir, uy, cuidado con lo que va, cuidado que esto te va a traer consecuencias. Y cuando no escuchamos de la voz del Espíritu Santo, o a lo mejor la escuchamos, pasamos de ella, es ahí donde... Y luego vienen las consecuencias. Y no nos lamentemos, porque hay que pasar las consecuencias. Nosotros mismos nos buscamos esas consecuencias por no hacer caso o no recordar que tenemos el dominio propio en nuestra vida, Podemos vivir con el dominio propio de manera que honremos a Dios y reflejemos siempre el carácter de Dios en nuestra vida. Miremos, por ejemplo, cuando les hablaba que el dominio propio nos ayuda a no caer en tentaciones, hay un ejemplo muy grande en la Biblia, muy bueno, que es Daniel. ¿Recuerdan a Daniel? El que no lo haya leído, léalo. Libro de Daniel. Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Su autodisciplina, ahí entró el dominio, disciplina y firmeza en sus convicciones, le ganaron el favor de Dios y de los hombres, y se convirtió en un ejemplo de dominio propio y fe. ¡Wow! Tuvo bastante control, bastante dominio para los que conocen la historia de Daniel. Él decidió no contaminarse, sino agradar a Dios. Y lo consiguió, lo logró. Pero tuvo que disciplinarse, autodisciplinarse. Yo no voy a comer de eso. No lo voy a comer y no lo como. Eso es para todas las áreas de nuestra vida, emocional, espiritual y físico. A veces andamos comiendo lo que no debemos. Entonces debemos controlarnos, autodisciplinarnos. Y el mejor ejemplo lo vemos ahí en Daniel. Debemos esforzarnos por vivir una vida con dominio propio. Todo lo que está aquí escrito en la Biblia requiere de esfuerzo y valentía. Y lo vemos también en la palabra de Dios que dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad? Esforzarnos a leer la Biblia, esforzarnos a orar, esforzarnos a congregarnos. Esforzarnos a estudiar la Biblia. Hay estudios bíblicos, pues esfuérzate, disciplínate, crece en tu vida espiritual. ¿Cómo vas a crecer si no vienes a los estudios bíblicos? ¿Qué quieres? Todo requiere de esfuerzo en la vida. Todo. La vida cristiana, por supuesto que sí. Si estás trabajando, requiere que te esfuerces para ir a trabajar. Porque no te van a regalar el dinero, ¿verdad? Si estás cuidando tu salud, requiere que tengas una dieta balanceada y te cuides y hagas ejercicio. El ejercicio requiere mucha disciplina. Dominio. Autodisciplina. En todas las áreas de nuestra vida. Tenemos el espíritu, así que, ay, no, es que yo no puedo, yo no soy capaz. No, es que no te esfuerzas. Eso es otra cosa. No quieres esforzarte. Pero de poder puede porque tiene el espíritu de poder, amor y dominio propio. Lo tenemos. Los que somos hijos de Dios y hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, lo tenemos. Los que no han aceptado a Jesús, pues no lo tienen. Pero nosotros sí lo tenemos. No tenemos un espíritu de cobardía. ¿Estás ejerciendo dominio propio en tus decisiones diarias? Esa es otra pregunta. Debemos esforzarnos
a vivir con dominio propio, a tomar decisiones y hacer elecciones que honren a Dios, que honren primeramente a Dios, incluso cuando nadie nos está mirando. Es ahí la clave. Cuando nadie nos está mirando. Dominio propio. Dominio propio. A mantener siempre en esas convicciones firmes en medio de las pruebas. El dominio propio nos va a permitir a vivir una vida intencional y de acuerdo siempre con los principios de Dios. Hemos visto en esta mañana cómo Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y cada uno de estos aspectos es vital en nuestra vida cristiana para que podamos honrar a Dios. Es vital. Y siempre esto nos va a ayudar a superar cualquier desafío que podamos enfrentar en nuestra vida. Es ese espíritu el que nos va a ayudar a superar todo. Recuerden que no es por tus propias fuerzas. Así como Ana, cuando empezamos hablando de Ana, ¿recuerdan? Tenía mucho miedo, que la paralizaba. Recordemos que Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y estas palabras deben ser nuestra guía, nuestra fortaleza en cada situación que enfrentemos. Al confiar en este espíritu que Dios nos ha dado, podremos vivir una vida llena de propósito, valentía y amor. Que siempre estemos buscando reflejar ese carácter de Dios en todo lo que hacemos. Yo te animo, hermano y hermana, en esta mañana, a que te aferres a este versículo, que te lo aprendas de memoria. Yo me lo tuve que aprender cuando recién empecé a andar en los caminos del Señor y todavía, hasta el día de hoy, sigo aferrada a este versículo. Hoy Dios me ha traído, me ha dado primeramente a mí esta palabra para mí, porque sabía que yo la necesitaba. Porque en uno de estos 3 puntos, Dios me está hablando a mí, o a lo mejor en los 3. Y también sabía y sabe lo que necesitaba escuchar cada uno de los que están en esta mañana aquí. Yo me aferré tanto a este versículo que por experiencia propia te puedo decir que superé muchos desafíos con este versículo, repitiéndolo muchas veces. Una de ellas que tengo muy marcada en mi vida y quedó ahí guardado, que hoy en día, precisamente volviendo a estudiar la Biblia, este versículo, Dios me recordaba eso que viví. Si lo pudiste superar en ese entonces, ahora también vas a superar este desafío. Un día tenía que ir ahí en Palma de Mallorca, tenía que ir a compartir la palabra en un pueblo llamado Sóller. Los que conocen Palma de Mallorca, ¿dónde está Sóller? Para ir a ese pueblo de Palma de Mallorca a Sóller, yo tenía que atravesar un túnel. Se ríe, mi esposo se ríe porque sabe el temor que yo tenía. Ir sola, en coche y pasar por ese túnel. Yo es que no soy como Aileen, que tiene esa valentía de conducir. Yo conduzco, pero lo necesario, en mi caso. Y ese día me tocaba ir a compartir la palabra y el pastor no podía ir. Yo tenía que ir sola en el coche y pasar ese túnel, que a mí ese túnel me imponía un montón. Porque es que es un túnel que no ha ido, no sabe, pero el que ha pasado por ese túnel de Soya, a mí me imponía. Yo decía, ay Señor, ¿yo cómo voy a pasar en el coche yo sola y encima de noche? Que esa carretera, me acuerdo ahora, cuando de vuelta a casa, y esa carretera tenía curvas y era oscurísima. Yo decía, yo me voy, no, es que
¿Y sabe qué hizo Dios? Me trajo. Yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. Eso fue como si me hubieran aplicado un Red Bull. Me subí al coche y dije, me voy. ¿Y sabe qué hice? Me fui con las alabanzas a todo volumen en el coche y era diciendo, Señor, tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio. Tú no me has dado espíritu de cobardía. Me fui en todo el camino repitiendo y pude cumplir mi cometido de ir a predicar, de compartir la palabra con los hermanos que estaban en ese pueblo. Pero fue un desafío, pero lo superé con este versículo. Así que te animo, ponte de pie. Te animo en esta mañana a que lo tomes para tu vida. Y cualquier cosa difícil que estés enfrentando en este momento, llámese enfermedad, trabajo, conflictos familiares, lo que sea, aplícalo en tu vida. Ponlo por obra. Repítelo las veces que tengas que repetirlo mientras estás venciendo ese temor. Yo lo hice así y lo estoy haciendo ahora. Porque yo sé que voy a tener la victoria. Porque con Él salimos victoriosos. Porque es su palabra y su palabra no miente. Él no miente. Vamos a orar.